nosotros la valoración nutricional es un conjunto de herramientas que nos permite evaluar cuál es el compromiso nutricional de nuestro paciente, ¿ya? Y con esto puede determinar dos grupos, cuáles pacientes están en riesgo de desnutrir o ya están desnutridos, y a través de esto estratificar ciertos objetivos para determinar cuáles son los requerimientos calóricos de este paciente, ya sea que esté hospitalizado o en el ambiente ambulatorio. Es importante saber que este es un determinante de salud y que está relacionado con la expectativa de vida del paciente. Un porcentaje no menor de pacientes que llega y se hospitaliza tiene un riesgo de desnutrir o, dependiendo del grupo etario, ya está desnutrido. Entonces, un paciente que ingresa al hospital desnutrido con un riesgo mayor tiene más riesgo de tener complicaciones durante la hospitalización. Es por eso que es importante evaluar al paciente desde el momento que llegue. Y como les comentaba anteriormente, esto se puede hacer, esta valoración, tanto en paciente hospitalizado como paciente ambulatorio. Me voy a basar principalmente en lo que es paciente hospitalizado porque es lo que más veo y es donde se establece el mayor riesgo durante la evaluación del paciente, ¿ya? Como les decía, vamos a tener dos grupos, el grupo ambulatorio y el grupo hospitalizado. A esta evaluación del paciente ambulatorio nosotros le llamamos tamizaje nutricional. Este tamizaje nutricional se hace en un grupo grande de personas. Generalmente esto está de manos de la nutricionista, que a través de un conjunto de herramientas, principalmente un cuestionario y cosas muy básicas del examen físico, establece el riesgo poblacional de un grupo de personas que tiene para desnutrir, ¿ya? Y ya la evaluación nutricional del paciente hospitalizado ya no es en un grupo de personas, sino que es persona a persona, es individualizado. Y como les decía, el objetivo de esto es establecer cuál es el riesgo que tiene este grupo de pacientes o este paciente de desnutrir. A través de esto nosotros hacemos una evaluación tanto que es objetiva, subjetiva y objetiva, y con eso nosotros realizamos una intervención. Pero como les decía, principalmente me voy a basar en este segundo, la valoración nutricional del paciente hospitalizado, que esa sí ya es labor de nosotros y del grupo multidisciplinario que atienden el hospital, ¿ya? Entonces, como les decía, tamizaje nutricional es la característica, la herramienta que nos permite definir si el paciente está en riesgo o no de desnutrir. ¿Cuáles son las características que debería tener este cuestionario o este instrumento para evaluar? Tiene que ser primero fácil de aplicar, que sea fácil de reproducir, que sea confiable y que permita a través de esto definir la condición actual, la estabilidad, el deterioro, el impacto en relación con otras enfermedades. Entonces, nuestro cuestionario nutricional tiene que responder principalmente 4 preguntas, ¿ya? Y estas 4 preguntas son la base dentro de la anamnesis que uno hace del paciente cuando se hospitaliza. Nosotros, bueno, y ustedes lo han visto aquí en semiología, acá la base es el cuestionario, la anamnesis, y dentro de la anamnesis que uno hace general, hay una anamnesis que se llama nutricional, ¿ya? Y dentro de esta anamnesis nutricional, nosotros debemos responder 4 preguntas. Dentro de estas 4 preguntas, ¿cuál es la condición actual del paciente? Para eso vamos a necesitar dentro del examen físico lo que es el peso y determinación del índice de masa corporal. Si es que el paciente que está hospitalizado está con una condición estable previa a la hospitalización, vale decir, si estaba completamente normal previo a la hospitalización o ya venía con una historia de baja de peso previo a la hospitalización. Eso habla de la condición de la estabilidad. Si esta condición se empeoró días previos o semanas previas a la hospitalización, por ejemplo, un paciente que ya venía con una historia de una semana de evolución comiendo poco, porque estaba con dolor abdominal, estaba con diarrea, estaba con vómito y ya, entre comillas, ingresó con una baja ingesta. Y la condición actual se refiere a la enfermedad que motivó la hospitalización. Por ejemplo, un paciente que se presentó con un accidente cerebrovascular y que actualmente tiene imposibilidad de comer. Ahí nosotros, dentro de las condiciones,
paciente previamente tenía pérdida de peso, no, porque fue de un día para otro que presentó el accidente vascular, empeoró esta condición, o sea, disminuyó la ingesta previa a la hospitalización, no, porque se hospitalizó, entre comillas, estando bien el paciente, pero sí tiene el cuarto punto, que la enfermedad actual afecta el estado nutricional, sí, porque si el paciente está con un trastorno de la deglución y no puede hablar, obviamente eso va a llevar a que el paciente no se nutre, ¿ya? O, por ejemplo, un paciente que ingresa porque es un gran quemado, también esta, entre comillas, la causa de la hospitalización, que es un gran quemado, va a generar un estrés metabólico alto, ¿ya? Independiente que el paciente pueda comer, de por sí la enfermedad lo va a hacer gastar muchas calorías. Por lo tanto, es importante que nosotros determinemos en qué condición venía el paciente, en qué condición está y prever en qué condición va a estar para determinar cuál es el riesgo que tiene este paciente de desnutrir, ¿ya? Por lo tanto, las preguntas que tenemos que hacer tienen que enfocar esas cuatro cosas. ¿Cómo está? ¿Cómo estaba previo a su hospitalización? Si tenía algún síntoma gastrointestinal asociado y cuál es la enfermedad actual. ¿Ya? Esto lo vamos a ir repasando como varias veces, así que se les va a quedar parte de la anamnesis, ¿ya? Existen actualmente muchas herramientas de tamizaje nutricional y no se ha llegado real a un consenso cuál es mejor, ¿ya? Porque, como les decía en un principio, esto se tiende a hacer en grupos grandes de individuos y es difícil individualizar grupo a grupo. Entonces, en general, ¿qué es lo que hacen? Generalmente toman un grupo de pacientes, por ejemplo, pacientes con accidente cerebrovascular, establecen algunos parámetros y ahí empiezan a aplicar un test, ¿ya? Les sale ya, ok, este tamizaje nutricional es para pacientes con ACV o pacientes que tienen, no sé, pacientes que se van a intervenir por un cáncer del estómago, ¿ya? Se les realiza otro tipo de tamizaje nutricional. Entonces, es difícil y no se ha llegado hoy en día a un consenso real de cuál es la mejor herramienta para realizar el tamizaje. Lo que, entre comillas, más asemeja a un tamizaje nutricional, que es lo que nosotros ocupamos en la hospitalización, es la evaluación del NRS del 2002, ¿ya? Que obedece a 4 preguntas básicas, que era lo que yo les estaba comentando, y uno tiene que anotar sí o no, ¿ya? Este tamizaje o esta evaluación nutricional lo puede hacer en el momento del ingreso la enfermera o una persona que esté capacitada para preguntar 3 o 4 cosas que están dentro de la anamnesis normal de un paciente que se hospitaliza. Uno es solamente uno que depende del examen físico, que es el índice de masa corporal. ¿El paciente presenta un índice de masa corporal menor a 20? ¿Sí o no? ¿Ha perdido peso en estos últimos 3 meses? Ahí vamos a hablar de cómo estimar esta baja de peso en los últimos 3 meses, que esto habla de un riesgo nutricional, si ha reducido la ingesta la semana previa a la hospitalización y si está gravemente enfermo. Eso habla del factor de estrés desarrollado por la causa de hospitalización, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas respuestas que se realice y que sea así, ya está en riesgo, ¿ya? O sea, si el paciente venía con un IMC menos de 20, tiene un riesgo nutricional. O de eso, como les decía, por ejemplo, por una pancreatitis o por una quemadura grave, ya es un riesgo nutricional. O ya venía comiendo poco, ya es un riesgo nutricional. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de este grupo que tiene un riesgo nutricional, lo ideal es que dentro del equipo multidisciplinario, que es la nutricionista, pueda hacer una evaluación directa sobre el paciente, ¿ya? Y establecer cuáles son los parámetros y los objetivos nutricionales para poder intervenir. Y bueno, dependiendo de las preguntas, ya estos, como les decía, hay un score que dependiendo del nivel de la baja de peso en el porcentaje de tiempo, o sea, si por ejemplo ha presentado más de un 5% de la pérdida de peso o tiene un IMC ya no menor a 20, sino menor a 18,5, uno le habla de la severidad, leve, moderado o severo. Ahora, este punto es importante que ustedes lo vean acá abajito, no sé si lo alcanzan a ver. Dice dentro del score, hay un punto que se llama edad y dice, si el paciente tiene mayor a 70 años, hay que sumar un punto al score obtenido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que pacientes adultos mayores ya de por sí tienen un alto riesgo nutricional, solo por la edad. Y vamos a ver que en general un porcentaje grande de los pacientes que se hospitaliza corresponde a ese grupo etario. Entonces, si dentro de este score, ¿ya?
Porque nosotros hablamos un punto sí, intervención nutricionista, ¿ya? Pero si este score, ya, nosotros sumamos y nos da más de 3 puntos, el paciente está nutricionalmente en riesgo y es necesario un soporte nutricional. Este soporte nutricional, cuando hablamos de que es mayor a 3, es de intervención médica, ¿ya? Y ahí entramos nosotros a trabajar con respecto a establecer en conjunto con el nutricionista cuáles son las metas terapéuticas de este paciente que tiene mayor riesgo, ¿ya? En general, este score siempre se hace, siempre lo hace la nutricionista y ustedes van a ver que siempre la nutricionista va a ver al paciente hospitalizado. Pero recordemos que nosotros como cabeza del equipo de salud, nosotros tenemos que tener claro todas las indicaciones dentro de la prescripción médica. Y una prescripción no menor es el régimen del paciente. ¿Profe? Una consulta es que, por ejemplo, este tipo de score que es como dependiente del IMC, igual hay casos como de pacientes con obesidad que podrían tener malnutrición y podrían estar desnutridos, pero por ejemplo, para eso quizás no cuadrarían, por ejemplo, por el IMC o porque no han bajado de peso, cosas por el estilo, entonces ahí se aplican otro tipo de tabla, claro, o cómo funciona en ese caso que es como no lo cotidiano. Lo que pasa es que en general, esto como te decía, lamentablemente no es una herramienta exacta, es una herramienta para analizar riesgo. Ahora en general la nutricionista, te decía, le hace evaluación a todos los pacientes, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver más detalladamente cómo nosotros estimamos el peso realmente en pacientes que tienen extremos de peso, ¿ya? O en otras condiciones, pacientes amputados, pacientes hematosos, otras condiciones, pero esto es solamente el cuestionario nutricional. Entonces, si dentro del cuestionario nutricional nos da que tiene 3 puntos, es para que, entre comillas, se haga la interconsulta al nutriólogo para que lo pueda dar. Y ahí nosotros nos encargamos de establecer como las otras cositas, ¿ya? Pero en general estas 3 preguntas se desarrollan y están en la hoja de enfermería cuando se hace. No está quizás, no dice quizás evaluación nutricional, pero está. Uno puede sacar esos datos de la hoja de ingreso del paciente hospitalizado. Entonces, bueno, como les decía, actualmente no hay un criterio real de consenso. No, en base a la diapo anterior, si bien estas 3 preguntas se hacen como en la anamnesis, ¿esa pérdida de peso se llega a objetivar? ¿O es por lo que Esto es, la evaluación nutricional tiene una parte que se llama evaluación nutricional subjetiva y evaluación nutricional objetiva. La evaluación nutricional subjetiva es esto que consta en las 4 preguntas. Y la objetiva es cuando ya, entre comillas, hay una mayor intervención. O sea, ¿qué significa? Que nosotros a través de la anamnesis, ya preguntando y evaluando al paciente por qué se hospitalizó, vemos el riesgo, ¿ya? Hace unos años, como 2 o 3 años, se juntó un grupo de expertos y trató de crear un consenso, ya un consenso de cómo valorar al paciente nutricionalmente hospitalizado, y se desarrollaron lo que se llaman los criterios para el diagnóstico de nutrición, en inglés, ya el acrónimo es LIM, ya, y esto establece criterios fenotípicos más un criterio etiológico, ya, que en el fondo es muy parecido a lo que yo les estaba comentando recién. Habla de un porcentaje de baja de peso, habla de un IMC, y acá se dan cuenta, le incorpora la edad, que nosotros lo habíamos resumado un punto, y acá sí evalúa un componente bien importante que después lo vamos a ver, que es el componente de la masa muscular reducida. Pero ya con este criterio del LIM ya no es solamente parte de nuestra anamnesis nutricional, sino que ya hay una intervención con medición, ¿ya? Y también dentro del criterio etiológico se ve lo que es la ingesta alimentaria, y el factor de inflamación está relacionado con el estrés que se asocia a la enfermedad que causó la hospitalización, ¿ya? Es como muy parecido a lo que estábamos comentando recién, pero se suma un criterio que es la evaluación de la masa muscular. Pero para eso ya necesitamos la intervención de la nutricionista, ¿ya? Y a esto se le suma una serie de exámenes de laboratorio que lamentablemente no, y de imagen, sobre todo de imagen, que no es tan accesible en todos los hospitales o en todos los centros. Por lo tanto, estos criterios LIM, la verdad, no se han podido llegar a
a desarrollar en todos los hospitales. Por lo tanto, por ejemplo, lo que dicen las guías o sugieren que si nosotros establecemos nuestro propio criterio GLIN a nivel hospitalario, ahí, entre comillas, modifiquemos nuestro cuestionario y lo apliquemos a nuestra realidad, ¿ya? Pero en realidad un consenso real no existe, ¿ya? Existe pero en la práctica no es tan aplicable, acá por lo menos en Chile. Quizás en Estados Unidos o en otros países donde el apoyo a salud es mayor, sí. Pero acá vamos a darnos cuenta con los tipos de exámenes que se piden que es un poco complicado, ¿ya? Lo importante es que a través de estos criterios GLIN nosotros podemos definir dos tipos: aquellos pacientes que tienen una desnutrición moderada y aquellos pacientes que tienen una desnutrición severa, ¿ya? Entonces, como les nombraba recién, existe una evaluación nutricional subjetiva y una evaluación nutricional objetiva, tanto en pacientes hospitalizados como pacientes ambulatorios. Pero como les comentaba, nosotros no vamos a basar en pacientes hospitalizados, ¿ya? Y dentro de la evaluación global subjetiva, les vuelvo a mencionar el peso, la pérdida de peso, los cambios en la ingesta previa a la hospitalización, síntomas gastrointestinales que pueden llevar a una disminución de la ingesta. ¿Cuáles son los síntomas gastrointestinales más importantes? Presencia de náusea, vómito, dolor abdominal o diarrea, cosas que nosotros obtenemos de la anamnesis. ¿Cuál es la capacidad funcional del paciente? ¿Ya? Si estaba completamente normal y hacía todas sus actividades diarias antes de la hospitalización, o ya venía trabajando menos, o ya, por ejemplo, se cansaba al caminar 2 cuadras, o un trabajador agrícola que ya no tenía la fuerza de repente levantar las cosas como normalmente lo hacía, o ya literalmente no puede levantarse, está en cama o ya no trabaja, ¿ya? Y el estrés por la enfermedad, que lo vamos a ver que de acuerdo a la enfermedad puede ser un paciente que no esté con estrés, tenga un estrés leve, moderado o severo, ¿ya? Esta es la guía en general de la evaluación global subjetiva que se aplica por las guías ASPE, ¿ya? Pero habla los 4 puntos que yo les decía, ¿ya? Ahora, dentro del examen físico, que es dentro de la evaluación global subjetiva, se puede evaluar lo que es masa muscular, grasa subcutánea, edema y acidez. Ya como les decía, esto se hace en conjunto con la evaluación de la nutricionista, ¿ya? Y en general, esta evaluación global subjetiva nos van a dar 3 puntos, ¿ya? Aquí el paciente A, que está bien nutrido, ¿ya? B, que tiene una sospecha de malnutrición, que tiene una nutrición moderada, y C, aquí el paciente que tiene una nutrición severa, ¿ya? El problema de la evaluación global subjetiva es que es un poco complicado separar aquellos que tienen una nutrición moderada a aquellos que tienen una nutrición severa, versus el GLIN, que sí te los marca bien la diferencia. Es como la única cosa que nos falla esta evaluación global subjetiva, pero digo, es algo que está a la mano, esta base de la anamnesis que uno lo puede realizar. Este es un ejemplo de evaluación global subjetiva, que solamente se los muestro y ahí están los parámetros que uno pone sí, no y los quitos, ¿ya? Volvemos a repetir un poquito el tema del GLIN y ya cada parte, en estos pacientes que tienen un riesgo de desnutrir, uno ya va a hacer lo que es el examen físico, ¿ya? Bueno, nosotros a todos los pacientes le hacemos un examen físico, pero este es un examen físico un poquito ya más basado en la parte de nutrición, ¿ya? Dentro de la anamnesis nutricional, volvemos a repetir, el paciente tuvo una pérdida de peso significativa en los últimos 6 meses, mayor al 10%, o lo acotamos, 5% en los últimos 3 meses, ¿ya? ¿Y cómo está la historia de la ingesta alimentaria? A veces nuestro paciente no está en condiciones de respondernos a la anamnesis, ¿ya? Por eso es importante entrevistar a la familia, ¿ya? Y si no contamos en ese momento con la entrevista a la familia, se cita el otro día y se entrevista a la familia cómo estaba comiendo el paciente previo a la hospitalización. Dentro, y ahí lo vamos a mencionar, la pérdida de peso significativa puede resultar un problema cuando el paciente no conoce el peso que tenía previo, ¿ya? Entonces hay ciertas herramientas que uno puede ocupar para considerar si el paciente bajó o no bajó de peso, ¿ya? Llegó el paciente, se pesó, le preguntamos, ¿usted cuánto pesaba antes? No, la verdad nunca me pesé, pero yo sentí que bajé de peso. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué pueden preguntar?
bajas de talla, ¿ya? Un paciente que en general baja una talla, baja aproximadamente 4 kilos, ¿ya? Entonces, si bajó 2 tallas, bajó 8 kilos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las personas sí manejan el concepto de talla, ¿ya? O, por ejemplo, el hombre, el cinturón, ¿ya? ¿Cuántos hoyitos del pantalón empezó a disminuir? ¿Ya? También es un valor que nos puede servir, ¿ya? Siempre que el paciente no esté dematoso al momento del ingreso. Dentro del examen físico, lo vamos a detallar por punto, el índice de masa corporal, la medición de pliegue y los perímetros, que nos van a definir lo que es masa muscular y masa grasa, la dinamometría, que nos va a evaluar un poco lo que concierne a lo que es fuerza muscular, y el examen físico general, donde nosotros en la parte nutricional vamos a poner alto ojo en lo que son los signos carenciales. Dentro del examen de laboratorio, en realidad todos los exámenes de laboratorio que nosotros le pidamos a nuestro paciente nos dan un reflejo nutricional. Pero si nosotros categorizamos cuáles son como netamente enfocados al área nutricional, está la albúmina, la prealbúmina y la determinación de nitrógeno ureico urinario, ¿ya? Que nos va a servir para calcular lo que después vamos a conocer como el balance nitrogenado. Y dentro de los instrumentos de la evaluación de la composición corporal, tenemos dentro de lo más conocido lo que es la bioimpedanciometría, el DEXA, que es el resumen de la simetría en rayos en doble energía. Este es el examen de oro para la medición de composición corporal, y otros tenemos el escáner y la resonancia magnética nuclear. Todo esto nos permite evaluar cómo está la composición, porque una cosa es lo que pesa el paciente y lo otro, ese peso, cómo está distribuido en cada compartimento: muscular, graso, óseo, agua. Entonces, dentro de la anamnesis nutricional, volvemos a repetir: cambio de ingesta en el paciente, pérdida de peso significativa, lo que les comentaba yo con respecto a las tallas, los síntomas gastrointestinales, que acá lo abrevié: náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal, actividades de la vida diaria, enfermedades recientes que alteren la historia de la ingesta. Por ejemplo, una persona que se va a hospitalizar porque tiene un pie diabético, le supone un pie diabético, pero el paciente tiene además una enfermedad celíaca y cursó con una crisis de enfermedad celíaca 2 semanas previo a la hospitalización. Entonces, tiene una enfermedad reciente, que es la enfermedad celíaca, que se descompensó y alteró más la historia de la ingesta, que entre comillas condicionó la hospitalización, que fue el pediatra, ¿ya? Y condiciones sociodemográficas, pacientes que viven muy lejos, que no tienen, entre comillas, el recurso más que sociodemográfica, socioeconómico también, con respecto a comer de manera equilibrada, ¿ya? Ustedes lo conocen muy bien, el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal, si bien no es lo mejor, hasta el día de hoy se ocupa, ¿ya? Es la relación con el peso con la talla al cuadrado, y este índice de masa corporal que aparece ahí es para adultos entre los 18 y los 65 años, ¿ya? Y eso es muy importante que ustedes lo manejen, la edad 18 a 65, porque sobre los 65 años va a existir otro índice de masa corporal, que lo vamos a ver después a continuación. Por lo tanto, no hay que catalogar a un paciente adulto mayor de sobrepeso cuando quizás está en el grupo de norma, ¿ya? Y bueno, yo les puse ahí hasta obeso tipo 3, pero hoy en día ya encontramos pacientes mega obesos que no están dentro de esta categoría, que tienen IMC sobre 50, ¿ya? Y cada vez, lamentablemente, ¿ya? Con eso ustedes calculan el índice de masa corporal, cuando el paciente está en condiciones de pesar y medir, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la medición de la composición corporal? Existen métodos de laboratorio y métodos que son a través del examen físico, que son de fácil toma y reproducción. Y dentro de esto, nosotros podemos medir lo que es compartimento de tejido adiposo, compartimento de grasa corporal y de masa muscular. Lo que a nosotros más nos va a servir desde el punto de vista nutricional es la medición de la masa muscular, ¿ya? Pero nosotros igual medimos todos los parámetros, todos los compartimentos.
la medición del tejido adiposo se ve a través de los pliegues subcutáneos con caliper. Esa medición con los caliper, la verdad es que lo hace la nutricionista. Una nutricionista bien entrenada, van a ver que existen distintos niveles en general para que la nutricionista aprenda a medir. Son cursos que toman, ¿ya? Hay distintos cursos que entre comillas habla de la habilidad que tiene la nutricionista para determinar la cantidad de grasa corporal a través de la medición de los cálculos. El perímetro de cintura, y yo sé que ustedes lo han hecho, es una medición de riesgo cardiovascular, ¿ya? Que cada cierto tiempo cambia, pero es importante realizar y recordar los reparos anatómicos para medición de cintura, última costilla flotante, el punto de la espina ilíaca antero superior, punto medio, medición de cintura, ya no en todas las personas a nivel del ombligo. Y la medición de la circunferencia braquial, que nos va a medir la medición de la masa muscular. También existen otros parámetros de medición muscular que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Como les decía, el objetivo de todo esto es medir la masa libre de grasa, o sea, cuál es la masa muscular, la masa, entre comillas, metabólicamente activa, ¿ya? Es la que nos va a servir. Como les digo a los pacientes en general, el músculo es el que mueve el cuerpo, no importa, entre comillas, los otros componentes de su peso. Si usted tiene bajo peso, masa muscular, no va a tener la fuerza para mover su cuerpo. Y la medición de los pliegues cutáneos, ya como les decía, la evaluación de los pliegues cutáneos puede evaluar lo que es tejido adiposo, la medición de grasa visceral y también evaluar de cierta manera lo que es el tejido muscular, ¿ya? Que se ve a través, que lo vimos en la anterior, que es la medición de la circunferencia braquial. Esto sí, para serles sincera, lo hace el nutricionista, pero uno lo puede pedir, ¿ya? Y la medición de los perímetros, la medición del perímetro braquial para que sepan en qué punto se mide, y la medición del perímetro muscular del brazo, ¿ya? Que también nos va a medir masa muscular y tiene esa fórmula, ¿ya? Que sepan que sí, ¿ya? Ahora, ven este aparato de acá se llama dinamómetro, ¿ya? El dinamómetro tiene la función de poder medir la fuerza muscular. En general, el primer parámetro que mejora cuando alimentamos bien a un paciente es la fuerza muscular. Eso es lo primero, es mejorar antes que el peso y todos los otros parámetros. Si un paciente tiene más fuerza, significa que va evolucionando nutricionalmente de manera positiva, ¿ya? Y los dinamómetros en general no son caros, ¿ya? Ahora, lo que ustedes ya me imagino que manejan bien, parte del examen físico y los signos carenciales, ¿ya? Es importante evaluar al paciente desde el momento que ustedes lo ven hospitalizado, ¿ya? Signo de deficiencia de tiamina B1, vamos a ver el beriberi, ¿ya? Paciente enflaquecido en general, puede tener compromiso neurológico, puede terminar con ataxia o síndrome de Korsakoff, que en general es una encefalopatía, ¿ya? Por deficiencia, entre comillas, por el abuso del alcohol, o deficiencias de ácido fólico, o la deficiencia que en general nosotros lo vamos a ver en el examen físico como la aparición de glositis o la aparición de keimina, ¿ya? Entonces es importante que nosotros veamos dentro del examen físico piel, mucosa, lo que es higiene capilar, ¿ya? Caída del cabello, forma en que se cayó el cabello, todas esas cosas nos van a orientar, esclera, ¿ya? Si hay signos carenciales o signos que nos hacen pensar que hay ciertas enfermedades asociadas al déficit de algún suplemento vitamínico, ¿ya? Seguimos hablando de la coliniquia, la deficiencia de hierro, el pelagra, que es súper poco frecuente, la caquexia, que es la disminución de manera importante de la masa grasa, ¿ya? La citis, ¿ya? Que nosotros lo conocemos, que están en el contexto del daño hepático crónico, ¿ya? Incluso se ve ahí con un poco de circulación colateral, ¿ya? Y telangiectasia, ¿ya? La presencia de mucositis en cada lateral, que esto en general es muy común en los pacientes que están sometidos, que son inmunosuprimidos o que están sometidos a quimioterapia. El problema de las mucositis, que como se ve, es una inflamación de la mucosa. Y no solamente puede ocurrir a nivel de la lengua, sino que también puede ocurrir a nivel intestinal. Y esto va, por ejemplo, a nivel de la boca,
¿qué podría llevar? A dificultades para que pueda comer. Y a nivel intestinal, dificultades para que pueda absorber. ¿Ya? Entonces, siempre revisar al paciente completo. Que no lo puse, pero es obvio dentro del examen físico, evaluación de la boca. ¿Tiene dientes? ¿No tiene dientes? ¿Es portador de placa? Ya, todas esas cosas son importantes que son básicas dentro del examen físico. Diga. La deficiencia de B3. Pero se manifiesta como un rash. Tiene varias manifestaciones. Se manifiesta como un rash cutáneo, como urticaria, entre comillas, como factores más graves, compromiso neurológico, pero es muy rara la deficiencia de B3, ¿ya? Como más anecdótica, pero sí lo que van a ver es la poliniquia, la caquexia, mucositis y la SID, ¿ya? Ahora, se supone que en cada paso que ustedes tengan de internado, por cada paso que vayan viendo, por ejemplo, cuando vean la unidad de gastro, van a ver pacientes con daño hepático crónico, entonces van a saber cuál es el examen físico que tiene que ir presente dentro del paciente con daño hepático crónico. No solamente la ictericia, sino que la esclera amarilla, los signos de arterixia, de encefalopatía hepática. Es muy largo de hablar la parte de anamnesis por grupo, ¿ya? Lo importante es que acá dentro del mensaje que ustedes tienen que evaluar completo al paciente, ¿ya? Desde la anamnesis hasta el examen físico. Y de ahí empezar a correlacionar lo que les aparezca en el examen físico con parte de la historia, ¿ya? Dentro de los exámenes de laboratorio, solo los vamos a nombrar. Como les decía, existe la albúmina. La albúmina, ustedes saben que es una proteína de síntesis hepática, ¿ya? Tiene distribución tanto intra como extravascular, tiene muchas funciones y permite evaluar la cantidad de proteína visceral. Su valor normal en adulto va entre los 3,5 a 5, y este punto es importante, que su vida media es de 20 días, ¿ya? Antiguamente, y mucho parte de los estudios de los papers en pacientes quirúrgicos, se evaluaba la gravedad de las complicaciones quirúrgicas asociadas a los valores de albúmina baja. El problema es que la albúmina, si bien tiene un reflejo con respecto a las proteínas viscerales, también es un marcador de inflamación, ¿ya? Entonces, en pacientes que están hospitalizados bajo un grado de estrés, bajo un grado de infección, inflamación, la albúmina se va a alterar de manera falsa, ¿ya? O sea, puede disminuir rápidamente y no quiere decir que el paciente se desnutrió rápidamente, ¿ya? No es un parámetro para evaluar mejoría nutricional, ¿ya? ¿Por qué? Porque se demora 20 días en cambiar, ¿ya? Entonces no nos sirve para ir siguiendo un paciente. Sí nos pudiera servir quizás la albúmina en un paciente que tú vas a programar una cirugía y quieres ver cómo está nutricionalmente y que, entre comillas, no entró complicado, sí, pero no en un paciente grave que se hospitaliza, ¿ya? Y en pacientes que están, por ejemplo, con redistribución de volumen, pacientes, por ejemplo, con anemia o pacientes con daño hepático crónico, también nos va a dar una albúmina más baja, ¿ya? Entonces, es un parámetro que hay que tener harto ojo, su evaluación e interpretación. Un poquito mejor es la prealbúmina, ¿ya? ¿En qué es un poquito mejor? Que tiene una vida de 2 a 3 días, ¿ya? Sí nos va a servir este parámetro para evaluar mejoría nutricional, siempre y cuando no hay, entre comillas, el paciente no esté con un cuadro infeccioso activo, ¿ya? El PCR es baja, no inflamado, sí nos sirve para evaluar mejoría nutricional. Del punto de vista práctico, en el Hospital San Camilo y en el Hospital Los Andes tenemos prealbúmina, ¿ya? Nosotros la prealbúmina la tenemos que mandar a pedir a Santiago y se demora 1 semana y media. Entonces, desde el punto de vista clínico no nos sirve mucho para ver mejoría nutricional. Pero como ustedes quizás no se van a quedar acá, pueden estar en Santiago en otro lado, existe este examen, ¿ya? Existe y se hace, ¿ya? Dentro del otro examen importante laboratorio que sí se hace acá es la medición de nitrógeno total en orina, que recibe en 24 horas, que recibe el nombre de nitrógeno ureico urinario, ¿ya? Este examen es muy importante, es fácil de tomar, es a través de la recolección de orina de 24 horas,
y va a ser un valor bastante fiable en pacientes que no tengan un daño renal crónico, ¿ya? O agudo. Y esto va a corresponder a la cantidad excretada de nitrógeno por la orina, ¿ya? Nosotros sabemos que el 70% del total de las pérdidas de nitrógeno son por la orina. Por lo tanto, asemejamos que las pérdidas que nosotros tenemos de nitrógeno son las pérdidas de proteína, ¿ya? Y con eso podemos ver, dependiendo de cuántas proteínas está perdiendo el paciente, nosotras cuántas proteínas le tenemos que aportar a través de la alimentación. Para eso sirve este examen, ¿ya? Y, como les decía, de manera indirecta va a permitir determinar qué tan catabólico, qué tanto está perdiendo proteínas un paciente hospitalizado. Y los valores normales tienen que ser en general menores a 5, ¿ya? Y como les decía, esto permite determinar el balance nitrogenado, que uno calcula lo que le está dando en proteína versus lo que está gastando, que se va a través del nitrógeno urinado, saca una diferencia que ojalá sea positiva. Si es positiva, significa que nosotros le estamos dando un poquito más de proteína y eso estamos bien desde el punto de vista en el balance proteico, ¿ya? Y lo que les mencionaba, pacientes en falla renal o que no estén orinando no es un valor fiable, ¿ya? Lo mismo que si la regulación de 24 se le olvidó a la TENS y bota la mitad de la orina, tampoco es un valor fiable. Por lo tanto, no solamente hay que basarse en el valor que les da, sino que también en la cantidad de orina que salió en esa muestra, ¿ya? ¿Y no sirve el examen de orina único? Si es que no sirve un examen de orina único. No, porque es la medición de la pérdida de proteína en 24 horas. Y eso va asociado a la ingesta de proteína en 24 horas. De hecho, cuando esto se le pide el día anterior al nutricionista que calcule cuántas proteínas comió el paciente. Y de acuerdo a eso nosotros sacamos el balance. Por eso tiene que ser en 24 horas. Y bueno, dentro de los instrumentos de evaluación corporal, el marcador de estado y pronóstico nutricional, como les decía, es la masa libre de grasa. Por eso es importante determinar, ¿ya? Y dentro de estos exámenes tenemos la bioimpedanciometría, que a través de una medición de conductancia eléctrica mide a través del paso de corriente y electrodos a través del cuerpo la medición de los 3 compartimentos: muscular, grasa y agua. No es lo mejor, pero es un examen que dentro de todo es mucho más económico que el DEXA, ¿ya? Y siempre que se compare el mismo instrumento tiene una confiabilidad más o menos cercana, ¿ya? En general, lo que es bioimpedanciometría se evalúa más en paciente ambulatorio que en paciente hospitalizado, ¿ya? Y acá va a tener de distintos determinantes, ¿ya? Ahí está el peso corporal, la masa muscular. Por ejemplo, este paciente pesa 52 kilos, de esos 52 kilos, 23 kilos son músculos, ¿ya? Y el porcentaje de grasa corporal, esto es como de libro, es de 10,7, ¿ya? Y se establecen valores de normalidad, valores altos, valores bajos, ¿ya? Y de acuerdo a esto se establece el porcentaje de grasa corporal que debería tener el paciente, que de acuerdo a esto lo normal debería estar entre 18 y 24,9, el paciente tiene 20,9, ¿ya? Y se establece acá que esta es la parte más importante del examen, la determinación de la masa muscular, ¿ya? Que se la da por compartimento, a nivel de brazo, a nivel de tronco y a nivel de pie, ¿ya? Y la evolución del peso y la talla. Este es el gold standard, como les mencionaba, que es el DEXA, que a través de la medición de fotones de energía a través del cuerpo puede medir lo que es masa ósea, grasa y muscular. Es carísimo, de hecho se ocupa el mismo resonador, pero se ocupa un software que es para medir estas densidades corporales. Sí, no lo tenemos acá ni en Los Andes ni en San Felipe, pero es el mejor examen para medir composición corporal. ¿Por qué? Porque acá se anula el efecto, por ejemplo, de agua corporal. Paciente que está edematoso, paciente que está acítico, te saca ese exceso de agua, ¿ya? Entonces, mide de manera real cada compartimento. Entonces, resumen, ¿ya? Dentro de la evaluación nutricional está la evaluación nutricional subjetiva,
¿ya? Evaluar peso, ingesta, síntomas gastrointestinales, la actividad de la vida diaria y el estrés que está dado por la enfermedad, la evaluación global objetiva, la anamnesis, el examen físico, algunos exámenes de laboratorio y exámenes de composición corporal, si es que está a la mano poderlo solicitar, y el diagnóstico nutricional, que está primero subjetivo, ¿ya? Si está bien nutrido, está en riesgo de nutrido, y después viene la evaluación nutricional objetiva, ¿ya? Que es de nutrición con nutrición o sin desnutrición, o nutrición leve, moderada o severa, que cada vez se va ocupando menos ese término. Y a través de eso uno va a hacer lo que es la prescripción nutricional, o sea, la indicación de alimentación para ese paciente. Por lo tanto, esto es una evaluación que tiene que ser bastante personalizada. ¿Descansamos o seguimos? Mira, de acá nos queda como un cuarto y de ahí me falta la evaluación de adulto mayor, que es, entre comillas, un resumen, como un poco más de media hora. ¿Sí? Ya. Y ya vamos a ponernos en el peor de los casos, para evaluar un poquito para qué sirven todos estos parámetros, ¿ya? Sirven para lo que se llama prescripción nutricional. La prescripción nutricional no es nada más ni nada menos que cuando uno pone el régimen, el tipo de régimen que tiene que tener el paciente hospitalizado, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos de peso corporal, la distribución de los macronutrientes, el valor energético, que yo sé que ustedes lo manejan, y un poco del balance energético, ¿ya? Con respecto al peso, hay distintos tipos de peso, ¿ya? Van a ver de repente en el tema de la anamnesis, si es que en algún momento pasan y evalúan la ficha, que por lo menos cuando uno le hace una evaluación global objetiva, la historia. ¿Cuál es el peso actual del paciente? ¿Cuál era el peso habitual, si es que lo conoce? ¿Cuál es el peso máximo y el peso mínimo? ¿Ya? Esto en general, peso máximo y peso mínimo se toman en pacientes más en el ámbito ambulatorio, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno quiere tratar pacientes obesos, ¿ya? El cálculo del peso ideal, el peso máximo aceptable, el peso ajustado. El peso ideal en general es el asociado al índice de masa corporal 22, ¿ya? Y el peso máximo aceptable o peso ajustado se ocupa para pacientes que tienen extremos de peso, ¿ya? Pacientes con IMC entre 18 y 65 años, pacientes con IMC menores a 17, ¿ya? O pacientes con IMC mayores a 35. Porque si nosotros calculamos los requerimientos calóricos con un peso de 120 kilos, obviamente nos van a dar valores muy grandes, ¿ya? Y en individuos portadores, como les decía, de obesidad o de nutrición severa, se realiza un ajuste al valor del peso ajustado. Y para la determinación de proteína, porque vamos a ver determinación por macronutrientes, ahí sí lo hacemos con el peso real, ¿ya? Entonces, cuando no se puede obtener el peso, nosotros hacemos o pedimos una estimación de peso corporal, ¿ya? La estimación del peso corporal es el rol de la nutrición, ¿ya? O rol de la enfermera, ¿ya? Porque en realidad uno necesita una persona que esté calificadamente apta para hacer la medición, como les decía yo, de la circunferencia, de los pliegues, para estimar el peso, ¿ya? Y para esto existen fórmulas que es fácil de calcular, ¿ya? Va a existir un peso ideal, como les decía, un peso seco. Este peso seco es el peso que uno determina, existen fórmulas para eso, pero para los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca o con ascitis, donde el peso que nosotros vemos no es el peso real. Y nosotros las determinaciones calóricas las tenemos que hacer con el peso real, no con el peso sumado a la ascitis, ¿ya? Y el cálculo del paciente que tiene una amputación, ¿ya? Peso amputado. Y para todo eso existen fórmulas. No es necesario que ustedes se las aprendan, pero sí es necesario que si ven a un paciente que no tiene el peso, están las condiciones o la forma de poder estimar este peso, se solicita. ¿Quién me iba a hacer una pregunta? ¿En qué varía eso de un paciente con una amputada como si tiene un músculo? ¿Perdón? Como de un paciente amputado, como en qué varía eso como la fórmula? ¿Por qué va a variar? Porque, por ejemplo, en un paciente amputado que va a cirugía, ¿ya? La medición de la cantidad de anestesia está asociada al peso corporal.
Y un paciente gran amputado no va a ser la misma cantidad de anestesia que un paciente, entre comillas, con su talla menor, ¿ya? Porque tenemos una menor distribución de masa, por decir, donde se va a distribuir el anestesia, ¿ya? Por eso, en general, lo que correspondería y lo que debería ser que todo paciente que se hospitaliza debería tener una evaluación nutricional subjetiva al ingreso. ¿Para qué? Para establecer cuáles son los riesgos nutricionales, y en paciente que ya está hospitalizado o que va a cirugía o va a otra intervención ya tenemos peso y talla y podemos ya hacer determinaciones o estimar riesgos, ¿ya? Pero no siempre es así. Para que las conozcan, esas son las fórmulas, ¿ya? Peso ideal, bueno, les puse 22 porque es el punto intermedio, pero para el varón es IMC 23 y para la mujer 21,5, ¿ya? Peso máximo aceptable es la talla al cuadrado por el IMC con el límite inferior, y en general lo que más ocupamos es en pacientes con extremo de peso, en obeso no hospitalizado y hospitalizado, el peso ajustado al 25%, ¿ya? Pacientes que tienen mayor a un IMC de 25, calculamos el peso real menos el peso ideal, y a eso le sumamos un 25% de este exceso de peso al peso ideal y sacamos el peso del paciente obeso, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que mide, no lo voy a hacer ahora en calculometría, pero para que tengan la idea, 1,70 m y pesa 120 kilos, ¿ya? Vamos a ver que le da un IMC de 38. Nosotros le calculamos ese peso ajustado y nos va a dar como 75, ¿ya? Y a ese 75 le sumamos el 25% del exceso de peso corporal, que son como 10 kilos más. Entonces, el peso ajustado a este paciente no es 75, sino que son 85, ¿ya? O 90. Y a través de eso nosotros hacemos los cálculos, ¿ya? Pero insisto, esto para paciente obeso o paciente que está con bajo peso, igual hay que tener ojo con eso, ¿ya? En realidad los cálculos de paciente muy bajo peso, para meta calórica uno lo hace con un IMC mayor, pero para requerimientos de proteína con el peso actual, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque a través de todo esto nosotros vamos a determinar cuántas calorías va a necesitar el paciente, ¿ya? Y para saber cuántas calorías va a necesitar el paciente, nosotros tenemos que saber los valores de las moléculas, ¿ya? De los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Y solo a manera de resumen, una molécula de hidrato de carbono, ¿ya? Tiene un valor de 4 kilocalorías por gramo, la grasa 9 calorías por gramo, la proteína 4 y el alcohol, ¿se acuerdan cuánto? 100, ¿ya? Por lo tanto, uno piensa que no hace subir de peso el peso, más que la sube, así que ojo con eso, ¿ya? Y mientras más alto el destilaje, más valor calórico tiene, o sea, va a tener mucho más el whisky versus que el espumante, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a través de esto vamos a calcular lo que es el balance energético. ¿Qué es el balance energético? Corresponde al equilibrio entre lo que nosotros ingerimos versus lo que nosotros gastamos, ¿ya? Y la pérdida de este balance nos puede llevar a perder peso y a tener una malnutrición, que puede ser por déficit o por exceso, cuando nosotros calculamos más de lo que deberíamos darle a un paciente, ¿ya? Que casi nunca eso pasa, ¿ya? Siempre pasa lo contrario, que le damos menos de lo que necesita, ¿ya? A través de esto determinamos lo que es el gasto calórico total, y ustedes van a ver, y yo sé que lo han visto, que hay un montón de fórmulas para cálculo del gasto metabólico basal, que han visto el Harris-Benedict, que es peso por talla por un montón, que en el punto de vista práctico nosotros no lo ocupamos, ¿ya? Porque vemos muchos pacientes, entonces nosotros hacemos una estimación del gasto metabólico basal y a través de eso nosotros lo vamos a multiplicar por el gasto, dependiendo del paciente si tiene una hospitalización por una enfermedad leve, moderada o severa, ¿ya? Pero existe, ¿ya? Y seguramente ya se lo van a pasar, ¿ya? Y entre comillas, nuestro gasto energético basal va a un 60 o un 70% de nuestro gasto energético total, que la termogénesis de los alimentos el 10% y la producida por la actividad física en realidad 20%, pero eso puede variar si el paciente es sedentario o si es ambulatorio o si el paciente hace actividad física. Esto se anula en paciente hospitalizado, ¿ya?
en pacientes hospitalizados, en vez de tener esta termogenia producida por la actividad física, vamos a tener un gasto energético producido por la enfermedad. ¿Ya? Se me corre un poco. Ya, la tasa metabólica basal, como les decía, es el gasto metabólico que uno tiene estando en reposo. El reposo respirando es lo que gasta normalmente el cuerpo por existir. ¿Ya? Existen parámetros que te pueden medir de manera exacta lo que es el gasto metabólico basal, pero que en general son de laboratorio. ¿Ya? Existen métodos directos e indirectos. Y dentro de los métodos indirectos que más se asemejan a ver cuánto nosotros gastamos en reposo, está la calorimetría indirecta y la fórmula que ustedes conocen, que es la Harris-Bennett. ¿Ya? En algunos hospitales tienen calorimetría indirecta, pero acá no. ¿Ya? Esto es la calorimetría directa, que es la forma exacta de ver cómo el cuerpo gasta energía. ¿Ya? Es todo un tema, porque si ven acá, la persona la tienen en una cámara, que está todo esto hermético, ¿ya? Donde tienen la medición del calorímetro, ¿ya? Y el paciente o la persona que expulsa el calor, esto se mide a través de una columna de agua que pasa a través de la habitación y que va, entre comillas, absorbiendo el tema de la temperatura, ¿ya? Esto va a ir asociado a una absorción del dióxido de carbono que elimina y la cantidad de oxígeno que se le suministra, ¿ya? Como les digo, es bastante de laboratorio, pero a través de esto han podido sacar esto, que son las ecuaciones indirectas, que es el Harris-Bennett y un montón de otras ecuaciones. Pero esto es más de laboratorio, ¿ya? Esta es la calorimetría indirecta que se hace en algunos hospitales, ¿ya? Y que mide la producción de energía basal en el individuo a partir del consumo de oxígeno y la producción de CO2, ¿ya? Que se genera en condiciones de reposo y se establece a través de fórmulas. A través de esto van a ver si el gasto energético que tiene el paciente es porque quema hidratos de carbono o porque quema líquido, ¿ya? De acuerdo a eso se van a dar distintos índices y de eso vamos a saber si su alimentación está en base más de grasa o en base más de líquido. Entre comillas, como que el que acusa al paciente con respecto al tema de la composición dietaria que tiene, ¿ya? Ahí está la fórmula de Harris-Bennett, ¿ya? Que en general, acá están los factores de actividad, como yo les decía, en el paciente no hospitalizado, ¿ya? Y este es importante, el factor de estrés asociado a la hospitalización. Estrés leve, que es el gasto metabólico basal por 1,1. Y eso ya depende un poco más del ojo clínico, establecer si esta enfermedad tiene un estrés leve, un estrés moderado, un estrés severo, ¿ya? Estrés moderado, por ejemplo, un paciente que ingresa por una neumonía o un paciente que ingresa por una apendicitis. Estrés severo ya es un paciente séptico, ¿ya? Una disfunción de muchos órganos, un gran quemado, ¿ya? Esos son pacientes que, un politraumatizado, ya estos son pacientes que tienen un estrés intenso, que habla de que tienen una enfermedad muy grave, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Para que lo conozcan. Y lo mismo, ¿ya? Ahora, como les decía ahí adelante, ocupamos generalmente Harris-Bennett en la práctica del paciente hospitalizado, no, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es el cálculo de requerimiento calórico a través de lo que se llama el método factorial, ¿ya? Que está avalado por la ADA y por la ALA, ¿ya? En el paciente ambulatorio, pero que nosotros lo traspasamos al paciente hospitalizado, ¿ya? Y esto se determina de acuerdo al estado nutricional y el grado de actividad física, ¿ya? Esto es lo que van a ver, se ve chiquitito, pero después lo agranda, es lo que va a ocupar siempre la nutricionista en el paciente hospitalizado, y en el paciente no hospitalizado, y es lo que van a ver seguramente en el módulo de diabetes cuando les pasen la parte de nutrición, ¿ya? Esto es paciente ambulatorio, ¿ya? Paciente ambulatorio con una actividad liviana. El obeso va a gastar entre 20 a 25 kilocalorías, normal 30, enflaquecido 35. Y si eso le sumamos actividad física, ahí va a ir variando de acuerdo al grado de actividad física que tenga, si es liviana, si es moderada o es severa, ¿ya? Pero en paciente hospitalizado
Como el paciente no se mueve, cambiamos lo que es actividad física por el grado de estrés, ¿ya? Y los determinantes calóricos vamos a hacerlo en base al diagnóstico nutricional que nos dio. Si el paciente tiene una desnutrición calórica leve, moderada o severa, es lo que nosotros vamos a, y asociado a la enfermedad, las kilocalorías que nosotros vamos a calcular, ¿ya? En un paciente que ya venía desnutrido, 18 a 20 kilocalorías por kilo día. En un paciente que tiene un hipermetabolismo leve, entre 20 a 25 calorías. En un hipermetabolismo moderado, de 25 a 30. Y en hipermetabolismo severo, de 30 a 35. ¿Qué paciente, por ejemplo, tiene un hipermetabolismo severo? Un paciente con un cáncer, que va a una quimio, ¿ya? Un hipermetabolismo moderado, una neumonía. Un hipermetabolismo leve, una apendicitis, ¿ya? Que no esté séptico, ¿ya? He mencionado ahí el peso aceptable y hablamos de la fórmula, y que el paciente que tiene un IMC menor a 18 ocupar el peso real o calcularlo con el peso ajustado, pero a 18 a 20 kilocalorías por kilo peso. Pueden hacerlo de las dos maneras. De las dos maneras le va a dar muy similar, ¿ya? Entonces, una forma simple de calcular este gasto energético en pacientes no críticos, van a ver que el gasto en general va a corresponder al peso por 20 a 25 kilocalorías por peso, ¿ya? Y en paciente crítico, de 25 a 35. Entonces, los que pasan de repente con el doctor Ibaceta por la UTI, van a ver que ahí en su evaluación tiene, entre comillas, un numerito y dice 35. O sea, el gasto calórico está calculado a 35 kilocalorías, o 30, ¿ya? O cuando ya pasen, por ejemplo, a sala, van a ver que dice 25 20. A eso se basa, ¿ya? Que el cálculo del requerimiento calórico total se hizo con el factor de 20 o 25, dependiendo de todos los otros factores que recién mencionamos, ¿ya? Ya. Lo volvemos a hablar ahí de la atribución de ahora, más importante, nosotros determinamos cuántas calorías necesita el paciente, por ejemplo, 2000 calorías. ¿Cómo vamos a distribuir esas calorías dentro de la alimentación? Nosotros ya sabemos los valores energéticos y tiene que existir cierta distribución de las macromoléculas dentro de la alimentación, ¿ya? Proteína, acá lo importante es que la proteína en general, el cálculo de las proteínas va entre un 15 hasta un 25% de los cálculos de los requerimientos totales, ¿ya? Pero existe una fórmula también exacta de calcularlo, que es a través, como les decía, de las pérdidas nitrogenadas. Uno puede hacer primero un cálculo empírico de la cantidad de proteínas que necesita el paciente, ¿ya? Y que en general, si tiene buena función renal, van desde el 1 al 1,5 gramos por kilo peso, ¿ya? Y lo otro importante a conocer para que después puedan calcular el balance nitrogenado, que los gramos de nitrógeno que nos mide el nitrógeno ureico urinario que se elimina por la orina, para pasarlo a gramos de proteína, un gramo de nitrógeno equivale a 6,25 gramos de proteína, ¿ya? Para que después puedan hacer la conversión. Y que los requerimientos proteicos van a depender de la calidad de la proteína, ¿ya? Proteínas de alto valor biológico, de la digestibilidad, o sea, del grado de absorción que tengan estas proteínas, de la masa corporal del paciente y de la etapa de la vida. Pacientes en edad temprana de la vida, niños, adolescentes, tienen un gasto energético mayor, ¿ya? O un gasto proteico mayor que una paciente que está ya en las últimas etapas de la vida, ¿ya? Y que por condiciones de salud o enfermedad pueden tener un mayor gasto de proteína, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que cursen con un síndrome nefrótico van a perder muchas proteínas, ¿ya? Y por lo tanto van a tener quizá más riesgo de tener una desnutrición de tipo proteica, ¿ya? Por lo tanto, ellos van a tener un mayor catabolismo y hay que calcular en base a esas pérdidas, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque a través de eso calculamos lo que les decía anteriormente, el balance nitrogenado, que es el nitrógeno ingerido, que son las proteínas ingeridas por la dieta, menos el nitrógeno excretado, que son las proteínas eliminadas por la orina, que se asemeja un poco a la pérdida de proteínas totales, ¿ya? Que se le suma un porcentaje por entre comillas, 30% que son pérdidas insensibles, que es a través de las deposiciones y a través del sudor, ¿ya? Ahí está.
Orina del 70-80%, deposición de 15-20%, piel, fanerio, respiración de 3 a 5%. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque a través de la pérdida de nitrógeno nosotros podemos saber pérdidas o ganancias de masa magra, de masa muscular del paciente. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del balance nitrogenado? Que sea positivo. ¿Ya? ¿Qué significa que sea positivo? Significa que la ingesta es mayor que la pérdida. Ejemplo, ganancia de masa muscular por deporte, embarazo, bien. ¿Ya? ¿Qué pasa si nuestro balance nitrogenado en el cálculo nos da negativo? Significa que hemos perdido más proteínas de lo que estamos aportando por la dieta, ¿ya? Porque no estamos dando lo suficiente o porque el paciente tiene una enfermedad que hace perder muchas proteínas. Por ejemplo, pérdidas digestivas por diarrea, enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas, herida extensa, drenaje quirúrgico asociado a un mayor catabólico. Y el requerimiento proteico, que va de 0,75 a 1,5 gramos por kilogramo, ¿ya? Uno calcula en principio un valor empírico y ya después cuando pide nitrógeno ureico urinario lo ajusta a que le quede positivo, ojalá un +1, un +2. Hipercatabolismo significa que está con una mayor demanda de proteínas versus síntesis y aumento de las pérdidas, como les mencionaba recién, ¿ya? Todo lo que hablamos recién. Y ahí está la magnitud del catabolismo. Esto es lo que les va a dar el examen cuando ustedes pidan el examen de orina de nitrógeno ureico urinario. Si está en valores ya sobre 10, significa que el paciente está con una estrés ya importante y está perdiendo altas proteínas. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el requerimiento proteico? Para que después lo puedan ver, si es que no lo vemos más adelante, en quinto. ¿Ya? Y como yo les decía, el nitrógeno ureico urinario va a servir para calcular las pérdidas nitrogenadas siempre y cuando el paciente le funcione bien el riñón. Cuando al paciente no le funciona bien el riñón, no está en diálisis, existen fórmulas especiales que dentro de estas está el delta 1, ¿ya? Que se sacan las diferencias de nitrógeno ingresado y excretado, cuando el paciente tiene lo mínimo en orina, ¿ya? Quizás cuando pasen en UTI pueden ver algunos pacientes que se les va a calcular para que vean que lo escucharon algún día que existía esta forma, ¿ya? Entonces, recomendaciones proteicas en resumen, objetivo, balance nitrogenado neutro a positivo, ¿ya? Inicio 1,5 gramos por kilo peso al día por un máximo, ya hay un tope de proteínas que se puede dar, que es 2,5 gramos por kilo peso día. Luego se ajustan al balance nitrogenado de manera semanal. Y en paciente desnutrido que no esté inflamado, el objetivo del balance nitrogenado es más 4 más 8 al día, ¿ya? Y podría ser mayor a 2,5 gramos por kilo peso, ya que es la segunda fase, que el paciente ya no está crítico, sino que ya va en una etapa de recuperación. ¿Ya? Lo mismo. Y hidratos de carbono, de acá lo importante, bueno, que la distribución de los hidratos de carbono en general, el 50-60% de nuestra energía tiene que estar hecha en base a hidratos de carbono, ¿ya? Dentro de los requerimientos calóricos. Aquí les vamos a dar 50%, generalmente a pacientes que son diabéticos. Aquí les damos 60%, más tirado 60% a pacientes que no son diabéticos, ¿ya? Y que el valor calórico de la molécula de hidrato de carbono cuando se consume por boca es de 4 kilocalorías por gramo. Pero en el suero glucosado, en la glucosa monohídrica, tiene un valor de 3,4 kilocalorías por kilo, ¿ya? Para que después lo calculen, porque cuando les den suero glucosa a un paciente, también están aportando energía, ¿ya? Aparte de azúcar. De lípidos, la verdad, en general, dentro de la distribución calórica es lo que les queda. Ustedes calculan el 60% más o menos de la energía en forma de hidrato de carbono, de un 15 a un 20% de proteína, y lo que les queda que es aproximadamente como un 20% líquido, ¿ya? Sabemos que el aporte calórico son 9 kilocalorías por kilo día, lo que contiene 1 gramo de grasa, y que obviamente tiene que existir una relación entre omega 6 y omega 3, ya entre factores proinflamatorios y factores inflamatorios. Antiguamente se pensaba que lo mejor del mundo era dar solamente omega 3, ¿ya? Ahora no es así, tiene que existir cierto equilibrio,
¿ya? Porque hay factores que pueden promover más a la trombosis que a la hemorragia, ¿ya? Todo en el cuerpo tiene que tener un equilibrio. Eso, ¿ya? Y dudas hasta el momento, porque ahora vamos a pasar.